Seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11. Estaba leyendo este libro que tengo en mis manos, que se llama El fin de la inocencia, cuyo autor es el escritor y periodista Pablo Bierzi, a quien recibimos con mucho gusto. Un placer que nos acompañes, Pablo. Un gustazo acá en el 11 y en Punta del Este, Maldonado, donde vengo todo el año. Sí, nos consta. Bueno, ¿de qué trata este libro? Un libro voluminoso que aborda temáticas que, si bien tienen sus raíces hace algunas décadas, pero son de absoluta actualidad. Sí. La trama arranca con un accidente en una canoa que está inspirado es muy autobiográfico, inspirado en algunos hechos. Ese hecho real de la tragedia de la canoa ocurrió en el año 69, efectivamente, murieron unos amigos míos, pero no es ese tema, no es una crónica periodística ni un libro de no ficción, es una novela. Entonces ese accidente lo reelaboro. Cuando fue la primera vez que conocí la muerte, yo tenía 18 años, conocí la muerte. Fue en el 69, pero yo esto lo ubico en el 68, que para mí fue el fin de la inocencia en varias áreas. Y entonces yo lo que voy, con ese accidente, con que arranca la novela, lo que voy revelando me voy planteando la pregunta: ¿esto fue fortuito o no fue fortuito? Como nos ocurre generalmente en la vida, ¿esto que ocurrió fue algo totalmente, una contingencia, o hay urdimbres, o hay razones, o hay causalidades que lo indujeron? Entonces el personaje va analizando las causalidades conscientes, las inconscientes y las que están totalmente fuera de sus manos, esa urdimbre que está debajo. Uno piensa viste que la vida es caótica, uno piensa que toma decisiones porque tiene todas las variables, tiene la información completa. No, generalmente no tenemos la información completa, tenemos una información incompleta. Y si lo miramos en profundidad y desde una trama fina, las decisiones las tomamos con un mínimo de informaciones, y por eso la vida arranca para un lado o para el otro, y si un día te pones a analizar, en vez de la fotografía, la radiografía que mira lo que no se ve con una fotografía, eso es la novela. Él va analizando por qué ocurrió eso, y bueno, y ahí se convierte en un thriller, y arranca todo en el 68, que como estamos hablando después de la cámara, Marcelo, es un año clave es muy autobiográfico esto. Yo en el 68 tenía 18 años, y fue el fin de la inocencia de un montón de cosas. En el 68 son todas las revoluciones que ocurrieron en el 68. En el 68 conocí la muerte de amigos, primera vez que conocía la muerte cercana. En el 68 conocí la violencia en Uruguay. Para Uruguay no había violencia. El MLN Tupamaros arranca en el 63, cuando Uruguay era modelo. Hablaba ayer con Alfonso Leza, que entiende mucho de este tema, me decía, en el 63 Uruguay era modelo en todos los indicadores sociales, y ahí arranca la violencia. Y en el 68 es cuando la violencia se torna sangrienta, es el primer secuestro. Para ir a revelar 423 días a los tiros, o sea, y un uruguayo como yo, un humanista, que admiraba ya a Valle de Ordóñez y Artigas, que habíamos declarado anulado la pena de muerte al principio del siglo XX, se recrea en el 68. Entonces, como son demasiadas cosas que te golpean en una misma época de tu vida, una época además de cambio. Entonces, ese es como si fuera el disparador, con el accidente en el 68, el disparador de esa trama muy adrenalínica, muy vertiginosa que se va desarrollando a lo largo de la obra. Por supuesto que este libro tiene connotaciones que a mí me gustaría profundizar un poco con Pablo, a quien le voy a pedir hacer un paréntesis porque nos está convocando el móvil en vivo de la mañana del 11. Allí está Marcela González con Marcelo Biurrum. Adelante, compañeros. Exactamente. Gracias, Marce. Muy buenos días para vos, muy buenos días para todos los televidentes. Exactamente, estamos con el señor Marcelo aquí en la barra porque estamos yendo para el Punta del Este Resort. Se viene un gran desfile de Cousteau Barceló, que me encantan sus diseños, y nosotros vamos a estar allí hablando de todo cómo se está preparando en realidad este desfile. Y bueno, y estas imágenes a esta hora de la mañana, como podés ver la barra, yo miro para adelante y hay un hueco, no es esto que no se puede mover a esta altura del año, pero sí hay tránsito, por suerte tenemos turistas que están pasando por aquí. Es más, recién pasaron unos brasileños que me decían, mándame saludos para Brasil, y hay argentinos también que se acercaron a nosotros hace un ratito, así que por eso te decía, si bien no es el tránsito que estamos acostumbrados a ver todas las temporadas, eso que no podés moverte por la barra, de hecho no agarramos por el atajo, vinimos por acá para mostrarle a los televidentes, hay un tráfico bien interesante, bien lindo a esta hora en la barra. Marce, si te parece, yo sé que ya estás con tu invitado, nosotros en un ratito regresamos desde el Punta del Este Resort.
Impecable, Marcela, muchas gracias por este aporte. Bueno, la escasez de gente que se ve allí en la barra es algo que se viene dando desde hace algunos días, que preocupa a los operadores con razón, pero también está aquello de que los fines de semana es cuando más se intensifica, ¿verdad? Como que martes, miércoles y jueves son los días un poco más flojos. Yo eso lo entiendo para febrero, pero que estemos hablando de que el 10 de enero ya hablemos de temporada de fines de semana es un síntoma de lo floja, de alguna manera, que está siendo esta temporada de acuerdo a las expectativas. Gracias, Marcela, por este primer aporte en vivo. Estaremos con ustedes dentro de un ratito. Seguimos conversando con Pablo Bierzi. No es tu primer libro, has escrito varios libros. Sí, es el 11º libro. 11º libro. Sí. Y todos han sido con temáticas que tienen elementos vinculantes de la vida cotidiana con la política, con hechos de alguna manera de América Latina. Sí. ¿Cómo es el hilo conductor a partir de esa historia que nos contabas? Sí, está bien. Yo he hecho, es cierto, he escrito ficción y no ficción. Cuando hago ficción es realista siempre. Tú puedes hacer literatura fantástica o literatura realista. Yo hago realismo, como hice en 99% asesinado, como hice en Los tramoyistas, como hice en El desertor sobre la guerra de las Malvinas. Ficción, realismo. Y cuando hago no ficción, como tú bien dices, bueno, tengo el libro, no sé, como por ejemplo uno de Ellas 5, que son todas las primeras damas de la democracia, que fue bien interesante hacerlo. Hice 2 libros sobre el Oriente de los Andes, La Sociedad de la Nieve, y hicimos con Roberto Canessa, que lo metimos en medio mundo, en China, que se titula Tenía que sobrevivir. O sea, me apasionan los dos géneros, pero la ficción tiene la ventaja, la no ficción es, sin duda que estás involucrado en lo racional y en lo emocional, pero en la ficción estás involucrado en lo emocional, en lo más profundo, en lo consciente y en lo inconsciente. Es como, por eso yo siempre siento que cuando escribís una novela de ficción, Marcelo, vos invitás al lector a una especie de psicoterapia donde vos sos el paciente y el lector es el que te tiene que escuchar con compasión para que vos hagas tu propio proceso de los elementos más dolorosos de tu vida, los recuerdos dolorosos, esos que te contaba hoy, esos son recuerdos dolorosos, un accidente, la muerte, la violencia, son recuerdos dolorosos. Para que uno y esos son como recuerdos que enterrás vivos y pujan por asomar constantemente. Entonces, cuando uno lo reelabora a través de la ficción, uno logra que todo eso se reencauce, se procese de una manera diferente para tener un desenlace que sea liberador, redentor. Y ese es el objetivo que uno hace en rigor. Yo te decía que es una psicoterapia, pero también la trampa, entre comillas, es que vos partís de la base que al lector le va a pasar lo mismo, que el lector va a hacer su propio viaje con sus propios recuerdos dolorosos, que los va a procesar de una manera, porque cada uno tiene eso es del ser humano. Yo pongo acá en el fin de la inocencia casos extremos, como en la no ficción hacía en La Sociedad de la Nieve. O sea, un episodio arranco con un accidente a los 19 años, a los 18, 19 años. Pero yo sé que el lector va a hacer su propio viaje con sus propios recuerdos que están enterrados vivos, que los va a traer a flote y que van a dejar de molestar, de pujar por asomar, porque lo que se entierra en el inconsciente no desaparece, está ahí. El problema es cuando está enterrado vivo, porque ahí es cuando se expresa en forma disfuncional. Entonces, lo que buscan las novelas en ese sentido es una experiencia sanadora para el que lo escribe y para el que lo lee, para que cada uno haga su propio viaje y termine en esa experiencia, como te decía recién, redentora, liberadora, donde uno se siente en paz con el inconsciente. ¿La política va por el lado de la ficción o de la no ficción? Es que la política está en todo, es como parte, no puedes separarlo, es parte, en el caso de si yo utilizo, los mojones históricos que utilizo son muy, muy fidedignos. Para la gente que de mi generación, Marcelo, que tenía 18 años en el 68, a mí no me pueden contar una historia edulcorada de lo que pasó. El relato ese de que Lemelene luchaba contra la dictadura, pero por favor, si yo... repito con esto, en el 68, cuando es la novela, la ministra de Cultura era Alba Roballo, o sea, sí es cierto, después cuando lo secuestran a Pedro Berber y después matan a liberarse, se arma un caos, después renuncia, pero en un Uruguay totalmente civilizado, hasta el 67, hasta el 66 teníamos el Consejo Nacional de Gobierno, no había ni presidente de la República, o sea, estaban atentando, y eso lo viví y lo sufría yo. Y no podía creer que Uruguay es Uruguay libertario, igualitario, al que me acostumbré desde que tengo desde adolescente, de leer a Valle de Ordóñez y de leer a Artigas y de leer a José Pedro Varela, que un país donde ni siquiera teníamos
presidente de la República, teníamos presidente del Consejo Nacional de Gobierno que rotaba todos los años para evitar el personalismo, para evitar que alguien se le llenara la cabeza y quisiera hacer algo a lo Maduro. Bueno, para evitar eso teníamos una experiencia que tampoco era ideal, o sea, no es idílico. El colegiado, por supuesto que no era ideal, pero imagínate lo que era el Uruguay, que ya estaba pensando en que evitar los personalismos, evitar que alguien se le cruzara por la cabeza que lo político supera lo jurídico, o sea, estaban evitándolo, y contra eso arranca una violencia desatada, y eso entonces eso es como el detonante, o sea, ese clima detona toda esta peripecia, y repito, Marcelo, no era un Uruguay idílico, porque también era un Uruguay oscuro. Yo siempre digo, Uruguay era paraíso fiscal, digo, y yo creo que en ese Uruguay oscuro, donde si había un conflicto se rompía el expediente y desaparecía, se estaba pergeñando esta era que vivimos ahora de la transparencia, donde es muy difícil ocultar algo, es muy difícil que Maduro me quiera convencer de que hay democracia, es muy difícil. Pues sin embargo el hombre avanza, de hecho hoy asume un nuevo mandato. ¿Cómo se Pero dictadores siempre hubo, por suerte, cada vez hay menos, en América cada vez hay menos. Imagínate lo que era, recordá los años 70, América era más bien lo que pululaban eran dictadores. O sea, ahora son casos casi caricaturescos. Después vino la ola de las izquierdas de América Latina, ¿no? Que ganaron prácticamente todos los países gobernados por izquierdas progresistas. Pero que derivaron en una suerte de populismo donde, mira Cristina Kirchner con problemas con la justicia, mira Lula con problemas con la justicia, porque lo siento mucho por Lula, pero el problema de él no es un problema político, es que tiene 5 procesos judiciales y 2 condenas. Yo lo siento por él, pero el populismo ahí derivó a una situación muy rara. Y en Uruguay me parece que, en el caso volviendo al caso que estamos hablando de Maduro, fíjate, para mí el tema del MLN, a mí me pareció espantoso el arranque en el 63, en ese Uruguay tan democrático. Me pareció sublime cuando José Mujica adhiere a la democracia, se elige presidente en el 2010, y en el 2012 tropieza y dice la frase esa que para mí fue como lo político está por encima de lo jurídico. De lo jurídico. Y dije, no puedo creer que vamos a volver a esa manera de pensar, el fin justifica, porque mirá a dónde te lleva. Esto es Maduro, el fin justifica los medios, esto es Cristina Kirchner, es exactamente eso. Y hoy, casualmente, con Uruguay, siendo uno de los pocos que estamos en la asunción de Maduro, estamos... Uno de los pocos. Pues está Evo Morales y Remedi, porque ni siquiera va Vázquez. Es horrible, exactamente. Quise ser suave, porque en verdad me da absoluta pena, porque para mí Uruguay es modelo republicano. Yo siempre digo esto, Marcelo, el primer país esencialmente republicano en América fue Uruguay por Artigas. Las instituciones del año 13, que es una especie de embrión de constitución, está el republicanismo, la separación de poderes, evitar el despotismo, más claro que en ningún país de América, desde 1813, o sea, y ahora somos cómplices de esto. A mí me duele espantosamente. Pero sin embargo, Pablo, el prestigioso diario The Economist habla de las economías más fuertes del mundo y Uruguay está en el lugar 15. Es la economía más fuerte de América Latina, solamente por detrás de Costa Rica. Entonces decimos, bueno, ¿de qué nos quejamos? Por favor. Es verdad. Y también sale hoy, somos de las democracias más fortalecidas. Pero es que eso no es de ahora. Todo el siglo XX fuimos la democracia ejemplar de América. Todo el siglo XX, menos el periodo de la dictadura. O sea, eso es lo que somos. Entonces creo que arriesgar y mancillar eso que somos, que nos define a vos, a mí, ese igualitarismo democrático y republicano que viene de Artigas, o que viene de José Pedro Varela en 1876, o que viene de Valle Ordóñez al principio del siglo XX, que ese pequeño país modelo, ¿por qué tenemos que estar colgados de una cosa tan extraña y tan caricaturesca como es lo que está pasando hoy en Venezuela? Ahora apareció un diputado venezolano hacer unas denuncias brutales, ¿no? En contra del gobierno, que los acomodos, los negocios, habló de ANCAP, habló de PDVSA, habló una cantidad de cosas y de acá salió inmediatamente a decir, ¿quién es ese diputado? Entonces hay que probarlo, ¿no? No lo conoce, claro, hay que probarlo, también uno piensa que un parlamentario salir a hacer ese tipo de denuncias tiene que tener un respaldo, porque si no se mete en camisa 11 varas, totalmente, ¿no? Va a ser un gran problema. Es un llamado de atención, sin ninguna duda, pero son denuncias. Si creemos en la democracia, si creemos en la república, y creemos en la separación de los poderes, tenemos que creer en el Poder Judicial. O sea, hasta prueba en contrario, el Poder Judicial es autónomo y es eficiente. Entonces, yo las denuncias están en el aire, fabuloso, es una denuncia, ahora que empiece el proceso. Como te decía de Lula ya tiene 5
procesos judiciales y 2 condenas. O sea, ahí ya se avanzó, en el caso de Cristina Kirchner. Ahí ya se avanzó a un grado, no sé qué más falta, salvo los fueros. Como decimos, casi nada, o sea, los fueros es lo que la tiene absolutamente. Antes de caerse al abismo, o sea, no se va para abajo porque está agarrada de los fueros. Que tampoco se reúnen los senadores para votarlo, o sea, que también los senadores no deben levantar la mano porque la van a tener dentro de la bolsa, ¿no? ¿Te das cuenta, Marcelo, cómo la deriva, ¿no? Cómo ese populismo ensoberbecido, posiblemente por esa bonanza extraordinaria que vivió América en los últimos 15 años, ensoberbecido, creyeron que ellos eran los autores de esa circunstancia inconcebible de que China salió a la luz, de que las materias primas valían más que las manufacturas. No, eso no hay verdades absolutas, vos no sos dueño de nada, vos sos el representante de la gente que te votó, no sos más que eso. Y no podés hacer lo de Evo Morales, que se pretende, no se puede torcer la norma que entre todos construimos, que son las leyes o que es la Constitución. No se puede hacer como hizo Maduro, que disolvió el Parlamento. Eso hizo Juan María Bordaberry. O sea, Juan María Bordaberry hizo exactamente lo que hizo Maduro y es nuestro dictador que nadie lo discute. Hizo lo mismo. Y acá en Uruguay ahora parece que somos daltónicos y miramos una cosa y no miramos la otra. Es un momento triste, yo creo que igual se va a superar porque Uruguay tiene los partidos más arraigados de América. Lo que tú decías, es un país solvente, la democracia es modelo, pero tenemos esos tropezones y está. Pablo, es interesantísimo hablar contigo. Yo me acuerdo cuando eras panelista en un programa, en un canal de Montevideo con Gerardo Sotelo, que la parte tuya era imperdible, ¿no? Porque además era un disparador para debatir sobre otros temas y se acaloraba la discusión y era realmente era muy tipo entretenimiento, era, o sea, no hay que confundir. Bueno, se llamaba debate abierto. Claro, ¿no? y yo defendía posiciones de acuerdo a la producción. O sea, la producción me decía, mira, Pablo, hoy tenés que estar a favor de Marcelo, y llegaba y dice, no, tenés que estar contra Marcelo. O sea, era un ejercicio de retórica, pero estaba todo bien, no me arrepiento de lo más mínimo esos 4 años. Pensé que era una cuestión de iniciativa tuya, no sabía que la producción decía, bueno, había que hacer polémica. Había que hacer polémica. Pero tú que sos un hombre de los medios desde siempre y de primer nivel, había que armar polémica. Si yo son 4 personas o 6 personas. Pero la polémica la armo real, no manipulada. O sea, pero no es manipulada. Pero voy a traer a Pablo que piensa tal cosa. Suponete que los 6 están de acuerdo con que la televisión la televisión se termina. Y bueno, tengo que traer a uno que esté a favor de que la televisión siga. Pablito era Pablito era el 5, era el que el juego. Oye, tenés que inmolarte. ¿Te importa? La metamorfosis de Pablo Vier. Sí. Tengo que inmolarme y bueno, entonces en 15 minutos tenía que hacerla a favor o en contra o a favor, ¿entendés? Pero es un ejercicio de retórica y así. Pablo, volviendo al tema del libro y ya para ir cerrando la entrevista, lo vas a presentar en el International College. Sí, con muchísimo gusto. Voy a presentar acá en Punta del Este y Maldonado. Este libro está escrito acá. Yo vengo todos los inviernos, todo el invierno, en verano. Vengo siempre, tengo una casa ahí muy sencilla, ahí atrás del Arboreto Lucich, una zona semirural, que es un lugar ideal para escribir. Es imposible. Yo a veces digo, pero si no te inspiras acá. La inspiración viene sola, o sea, mi entrenamiento ahí vale menos. Entonces está escrito acá y con muchísimo gusto lo presento hoy a las 8 horas, a las 20 horas, en el International College, ahí en Boulevard Artigas y Avenida del Mar. Avenida del Mar y Boulevard Artigas. Entrada libre, están todos invitados, podemos dialogar. ¿Dónde está el avión de Pluna? ¿Dónde está el avión de Pluna? Y podemos dialogar, se puede hacer preguntas, no sé, lo que quieran, a ver sobre cómo se construye un libro como este, sobre el 68, sobre cómo son las peripecias que yo planteo. Están todos invitados. Dispones de tiempo porque seguramente se va a generar ahí una interacción bien interesante. Sin duda, están todos invitados a las 20 horas en el International College hoy presentando el fin de la inocencia. Voy a estar acompañado por Julián Ubiría, que es el director editorial de Alfaguara y de Penguin Random House, que es un valorazo. Y bueno, y va a controlarme cuando, como nos pasa a vos, a veces si nos vamos de lengua, él controla, ¿viste? El moderador. El moderador. Bueno, hay veces que es difícil moderar o moderarse, ¿no? Porque uno le pone pasión y sentimiento a lo que dice, porque o a los uno temas piensa. Que nos involucran, y porque somos todos políticos, en eso coincido con los políticos. Pero todos una frase, perdóname Marcelo, es lo que pasó ahora con la era de la transparencia y las redes sociales es que el monopolio de la prensa y de la política dejó de ser de la prensa y de los políticos. Ahora no hay más monopolio.
todos podemos hacer prensa y todos podemos hacer política. La prensa cada vez es más imprescindible porque es la que, en cierto modo, filtra. Y da la veracidad, que tiene Filtra, un respaldo porque si no filtras te van a hacer una demanda. O sea, Sí. un tipo en un Twitter puede decir cualquier disparate y nadie lo... Pero a vos te viene un abogado si decís que es un disparate. Entonces, es cada vez más imprescindible, pero el monopolio no lo tienen más de la política, ni los políticos, ni la prensa, ni los periodistas, lo tiene la ciudadanía. Y creo que eso solo tiende a crecer, solo tiende a mejorar la calidad. Las redes sociales empoderaron a la gente. Absolutamente. Y yo, en vez de verlo en forma apocalíptica, como que es un basurero y como que todo el mundo insulta gratuitamente, me parece que no, porque a ustedes cada vez los necesitan más las redes. Y bueno, y los tipos envenenados y tóxicos caen por su propio peso. Digo, Maduro capaz que dura 60 años como Qué Fidel, lindo tema para debatir con Pablo Bierzi, redes sociales, política, democracias, dictaduras, etcétera. Seguramente, ya que estás tan seguido por aquí, vamos a volver a contar con tu presencia. Vengo todo el año. Buenísimo. En breve estaremos otra vez contigo, Divino. Pablo. Gracias, buena suerte con el libro. Un gustazo y nos vemos a las 20 horas con los que tengan ganas en el International College. Un placer. Señoras y señores, hacemos la pausa. Tenemos mucho más hasta las 12:30.